Hola, gente linda de 90 grados. Nos encontramos en Casa Norberto con una persona que yo digo que tiene todos los sombreros. Él es humorista, él es escritor, él es conferenciante, él es cantautor. ¿Qué más, Silverio Pérez, tú eres? Cuéntanos. Yo creo que ante todo soy un puertorriqueño preocupado por mi país y utilizo todas las herramientas que Dios me ha puesto en la mano, el canto, el humor, la escritura, lo que sea, siempre al servicio de crear una mayor conciencia en la gente, de que podemos tener un mejor país y que a través de la diversión y a través de la lectura, de la literatura, de la historia, podemos aportar un granito de arena a ese mejor país que queremos. ¿Y cómo estás hoy? Y este look me encanta. Cuéntame. Pues hoy estoy como que así. ¿Te sientes así como Yo como que colorido? estoy así, estoy colorido y estoy entusiasmado porque Jessica, mi compañera, ha lanzado un proyecto que se llama A Medias y entonces hoy decidí utilizar uno de los diseños de A Medias. Que salió, perdóname, ayer. Salió ayer y ella lleva año y medio trabajando ese proyecto y me gusta lo que está pasando porque es una respuesta un poco a la situación del país. Cuéntame cómo es eso. Porque es el darse cuenta que mientras nosotros hemos dependido toda la vida de estas grandes empresas, las 936, que vienen aquí y obtienen unos beneficios económicos, y después se van y dejan al país pelado y sin esperanza. Hay que fortalecer el empresarismo puertorriqueño. Por supuesto. Esas empresas pequeñas que pueden ser desde una o dos personas que están dando un servicio, o pueden ser empresas medianas. Mira, nosotros estamos aquí en un espacio que es la librería Norberto González. ¿Tú sabes lo que le tomó a los amantes del libro, a los que escribimos, a los que distribuimos libros, reponernos de lo que significó la salida de Borders de Puerto Rico? Primero la llegada, que afectó seriamente a las librerías puertorriqueñas, y luego su salida crea un espacio y un vacío que una empresa puertorriqueña con alguien que se atrevió, pues ha creado este espacio en Plaza Las Américas, que yo le invito a la gente a visitarlo, porque realmente yo llego aquí y me siento como que en un mundo totalmente distinto. Y entonces Jessica ha decidido con otra compañera, con Katira María, hacer un proyecto que tiene que ver con diseños de medias creativas por artistas puertorriqueños con temas puertorriqueños. Por ejemplo, esta que tengo tiene que ver con las chiringas, etcétera. Y entonces hoy como que me inspiré en eso y hasta me combiné bien, yo creo. Está fabuloso y te lo dije cuando llegaste y vi que hay medias desde el tema del dinosaurio. Ajá, está Martorell. Sí, lo que pasa es que A Medias va a tener colaboradores por temporadas, y en esta primera temporada Antonio Martorell pone a nuestra disposición 3 diseños de él espectaculares. Yo cuando vi los diseños que él hizo para las medias, yo dije, wow, esto es un éxito. Y entonces yo también pues sugerí 3 diseños basados en mis charlas de motivación sobre el dinosaurio. Uno sobre la canción que yo compuse para Vieques, que se llama Isla Nena, que se convirtió en el himno de Vieques. Pues hay unas medias de eso. Y hay otra media que tiene que ver con la cuestión musical mía, ¿verdad? Así que nosotros somos los colaboradores de este primer lanzamiento, pero vienen otros más y otros y otros. Y lo diferente, totalmente diferente, es uno, la calidad de la media, la calidad del diseño y el hecho de que siempre va a estar vinculado con alguna actividad puertorriqueña. Pues mira, yo creo que eso que ella hace, y que hay tantos y tantos y tantos jóvenes haciendo empresarismo, y 90 grados es un buen ejemplo de eso. Gracias, sí. Yo creo que esa es la esperanza del país. Ese empresarismo que tiene raíces aquí, que no se va a ir.
¿Que un país para desarrollarse necesita grandes industrias que vengan a invertir? Por supuesto que sí. Pero nuestro modelo de desarrollo económico se basó en esas que vienen y no en el fomento de las que ya están. Y tú siempre has sido fanático de las medias antes de este proyecto, ¿verdad que sí? Eso es lo las medias llamativas. Eso es lo que inspira a Jessica precisamente a decir, mira, por aquí hay un espacio. Claro. Por aquí hay un espacio para hacerlo. Silverio, ahora pasando a un tema más delicado que tú nos compartiste hace poco, ya nos contarás, pero tiene que ver un poco en una noche, si no me equivoco, que sentiste como si te estuviera dando un ataque de pánico o te dio realmente. Cuéntanos un poco sobre Pues yo como esa nunca situación. lo había pasado, yo no sabía que me estaba pasando. Okay. Yo sabía que lo que me estaba pasando no era agradable. No era algo que yo tenía como que bajo control. Y entonces, por suerte, Jessica había pasado por eso unos años antes. Okay. Y cuando yo le digo, mira, me acabo de despertar en medio de un crucero, en el mar Báltico, en plena relajación. A las 2 de la mañana me despierto como que no puedo respirar. Y de pronto empieza como que a acelerárseme las palpitaciones, empiezo a ver todo como si me hubiesen puesto unos espejuelos distintos, como si fuera en high definition y como muchos pensamientos precipitados de horror, ¿verdad? Y ella me dice, pues lo que te está pasando se llama un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y eso lo podemos manejar, y gracias a que ella había tenido la experiencia lo pude manejar, pero de ahí en adelante se quedó grabado ese instante. Ya luego, como yo tengo un entrenamiento científico, soy ingeniero químico, y esos 5 años en el Colegio de Mayagüez me desarrollaron una mentalidad de que a mí me interesa, para resolver un problema, entenderlo. Si no lo entiendo, no lo puedo resolver. Totalmente de acuerdo. Y entonces pues yo pedí a un profesional de la salud mental que me explicara qué pasa. Y él me dice algo que me parece importante que la gente sepa. El cuerpo es perfecto y tiene unos mecanismos de alerta que pueden ser parecidos cuando usted entra a su casa y tiene las luces programadas para que con el movimiento se prendan. Pues nosotros tenemos unas alertas que están diseñadas para protegernos. Y cuando esa alerta en nuestro sistema parasimpático ve que hay algo que te puede afectar, se enciende esa alarma. Y no solamente se enciende, sino que por si acaso graba lo que está pasando. Para que lo recuerdes bien. Para que lo recuerdes bien. Y entonces a lo mejor la alarma no es proporcional a lo que tú estás en términos conscientes pensando. ¿Por qué se me prendió esa alarma en ese momento? Claro, yo después en la investigación propia me doy cuenta que yo estuve a punto de ahogarme en 2 ocasiones en mi vida de pequeño. Y a lo mejor el quedarme simplemente sin respiración en un lugar en el medio del mar, agua, claro, oscuridad, pues prendió esa alarma. Y ya después, al otro día, cuando iba a cenar, sentí que la alarma se prendió. Porque a lo mejor ya el agua o las circunstancias activaron la anterior, y ese tape sigue grabándose y empiezas a hacer más relaciones y más relaciones y más relaciones. Y si uno no atiende la cosa a tiempo, de pronto cualquier cosa te puede provocar la alarma. Y por eso es que mucha gente dice, me están empezando los síntomas de ansiedad y no sé por qué. A lo mejor este color que lo relacionas con la silla donde estabas sentado en otra ocasión y la grabación te recuerda eso. Y entonces pues yo he vivido esa experiencia a la que le doy la bienvenida, porque aprendo un montón de cosas. Uno aprende a que tú no tienes todo bajo control. Uno aprende a que uno es vulnerable. Uno aprende a que todavía tienes mucho que aprender sobre cómo manejar tu mente, tus pensamientos, y que si uno no tiene un propósito
de entender cómo funcionan tus pensamientos. Y como propósito en tu vida no hay esto que es mantener una mente serena, conocer la relación entre mente, cuerpo, espíritu. Para mí se me han abierto un montón de puertas por ahí para entender. No es agradable el proceso, es desesperante, es frustrante, pero yo aprendí que cuando a mí me dio cáncer, a la larga fue una bendición. Y cuando en un momento determinado me fui a la quiebra, a la larga fue una bendición. Y cuando me he divorciado, a la larga ha sido un crecimiento en mi vida. Pues entonces, ¿por qué esta situación no va a ser diferente? Pues estoy en ese proceso de aprender. Y hay algo, una de las tantas cosas que admiro de ti, es que tú compartes tus vivencias ahora mismo a través de las redes sociales, obviamente, que es lo que, ¿verdad?, más empuje tiene, y lo haces sin, pienso yo, sin ningún tipo de temor, sino que tú lo expresas abiertamente, ¿verdad?, a las personas. ¿Cómo ha sido recibido tu gestión en las redes sociales, por decirlo Pues así? mira, en ese aspecto en particular, mucha gente me dio las gracias porque es algo que la gente mantiene oculto. Esto me está pasando, pero esto nadie se puede enterar. Entonces yo hace tiempo que descubrí que si lo que a mí me pasa le puede ayudar a otra persona, lo voy a compartir. Yo no soy el artista de compartir chismes personales, ni mucho menos jamás. Ni lo hice, ni lo hago, ni lo haré. Pero si es algo de mi vida que puede servirle a otra persona para su crecimiento personal, lo voy a hacer sin ningún problema. Silverio, hablando de los ataques de pánico, ¿has sentido o tienes presente algún miedo que te vincule por toda la vida? O sea, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a la muerte, Pues mira, yo siempre he tenido fobia a las alturas y a mí me ha gustado siempre enfrentar mis miedos. Y en una ocasión tomé un curso que se llama el curso de sogas, o Ropes Course, que es para vencer miedo y fobias. Y tienes que estar todo un día trepado en un montón de lugares que parece como si fuera un saltarín de circo, pero protegido de que no te vas a caer. Pero es para que tú identifiques claramente que el miedo es un invento. Y entonces tú puedes estar en un lugar donde estás completamente seguro que te puedes tirar al vacío y vas a quedar ahí porque estás aguantado. Y sin embargo, tienes miedo, porque es un invento de la mente para protegerte, precisamente. Y entonces, yo te diría que en el diario vivir, el miedo ancestral de todo el mundo es a la muerte. Nosotros no hemos hecho las paces con la muerte. Y entonces todo lo que nos pueda recordar la muerte, pues nos produce un miedo terrible. Para mí, que me paso mucha parte de mi vida activa en mi mente para producir libros como estos dos que tú generosamente tienes ahí, el perder el control del pensamiento me parece más terrible que la muerte. El que los pensamientos yo no los pueda controlar y se desborden por ahí, se desemboquen por ahí y me produzcan como que un estado no controlado, es lo que yo creo que me ha producido mayor ansiedad. Como eso fue lo que ocurrió en ese momento, Claro. y como eso fue lo que ocurrió en 2 o 3 instancias luego, ya luego he podido mantener eso bajo control. Pero el cuerpo insiste en mandarme señales de que esa alarma está ahí a ley de nada para prenderse. Y entonces ese proceso de uno estar en contacto con su cuerpo y de que el cuerpo te está mandando una señal que hay algo como que te está corriendo por las venas, que puede ser el cortisol que se activa cuando hay un incidente de estrés. El cuerpo manda unas hormonas por ahí para abajo que son reales. Y el tú poderte desconectar y decir, mira lo que me está ocurriendo,
se me está trancando la quijada, estoy sintiendo tal o cual cosa. Y el uno poderse mantener de observador de eso que te está ocurriendo y no de la víctima de lo que te está ocurriendo, hace una diferencia. Pero eso es fácil decirlo, es bien difícil hacerlo. El que tú estés en el cine y de pronto te empezó como las palpitaciones y algo que te está corriendo como que por aquí y aquí hay algo, y que en tu mente tú digas, tranquilo, mira, se me está manifestando en la quijada, en los brazos, por la parte de atrás de la rodilla. Eso está ahí, okay, eso está ahí. Pero es un invento de mi mente. Silverio, ¿a qué tú le temes más? ¿A la muerte de tus seres queridos, un ejemplo, o a la propia muerte? Ambas. ¿Cómo tú sientes ese proceso? Yo aprendí de mi mamá a poner a mi familia primero, y a mí me parece que sería, ¿sabes? El que pierda un familiar, un hijo, un nieto, un hermano, un amigo, mi compañera, yo estoy seguro que me causaría muchísimo más dolor que yo enfrentarme a una situación de muerte. Claro. Y entonces creo que yo podría pregar mucho mejor con una enfermedad que me pudiese conducir a una muerte segura o a un accidente. Le tengo mucho menos miedo a eso, a que le pase a alguno de mis seres queridos. Te lo pregunto porque hace poco estaba reflexionando con mi madre sobre ese asunto, y aunque obviamente es un gran temor, un ejemplo para mí, yo perder a mi madre, pero también es un proceso de introspección sobre qué va a pasar luego de, a dónde me dirijo, no he cumplido todo lo que quiero hacer, y si llega la muerte ahora. Es como que todo este proceso existencial que creo que también, ¿verdad? Sí, puede suceder. Y yo creo que de ahí sale una gran enseñanza de las que yo he ido aprendiendo en este proceso, y es el estar presente, el be present. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida en este momento, mi vida en este momento, es mi conversación con Renia en este espacio maravilloso que se llama Casa Norberto, hablando de las cosas de la vida. No es lo que va a pasar ahorita, ni el lugar del estacionamiento que tuve que buscar hace un rato. No es ni lo que viene ni lo que pasó. La vida es este momento. Y cuando yo estoy tratando de dormirme y no puedo, lo que realmente está ocurriendo en ese momento es que estoy respirando. Y si yo concentro en mi respiración, que es lo único que yo puedo tener bajo control en ese instante, puedo lograr calmarme más que estar pensando, no me acabo de dormir y mañana tengo que hacer tal cosa. Me toca levantar temprano. El be present, el estar concentrado en el momento presente, me parece que es lo más difícil que se le hace a alguien que se pasa pensando en el próximo libro, claro, y el próximo show y lo que voy a hacer próximamente. Eso ha sido una gran enseñanza para mí. ¿Por qué tú crees que estamos generalmente pensando o programados para pensar siempre en el futuro, no en el estar presente? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que eso surge? Porque se nos dio por la naturaleza, o por Dios, como usted lo quiera llamar, ese privilegio de la conciencia. Y la conciencia, pues, tiene esa libertad, el libre albedrío que le llaman, de uno pensar, decidir por sí mismo, hacer planes, enfocarse. Y eso puede ser positivo, pero también, si uno no aprende a dominarlo, te puede llevar por otro lado también. Y entonces yo veo que muchas personas son secuestradas por sus propios pensamientos y por su propia mente. Y uno tiene que aprender a manejar cosas tan importantes como es el ego. Difícil, ¿verdad? Una tarea bien difícil. Sobre todo para los artistas o los que somos protagonistas de cosas que la gente considera únicas.
El ego es esa parte que trata de presentarte como tú realmente no eres. El ego es lo que se puede creer un artista de que es la última Coca-Cola del desierto. El ego es aquello que te hace atacar cuando te sientes atacado. El ego es todo aquello que está enfocado en el mí. Cuando realmente nosotros somos seres que no tenemos gran diferencia con una hoja o con un gatito, somos parte de la creación. Con la diferencia que tenemos conciencia de que somos. Y como tenemos conciencia de que somos, pues tenemos estas distracciones. Pero el perro siempre está en el momento presente. Y tú lo regañaste, pero cuando tú llegaste, el momento presente es que le da alegría porque tú llegaste, pues te meneó el rabo. La naturaleza nos grita que la vida es el momento presente, pero todavía eso es el gran reto de nosotros. No, y muchas veces también estamos anclados en el pasado. Total y Totalmente. absolutamente. Yo te diría que la mayor parte de la gente está anclada en el pasado y está pensando constantemente en aquel que me dejó, en aquel que me ofendió, en que yo no he logrado todavía aquellas metas que me puse, y entonces uno vive en esa tortura de lo que pudo haber sido y no fue. Y yo he aprendido que todo lo que me pasa tiene una razón positiva de ser. He aprendido de que si me dio cáncer es que era la única forma en que por cabeciduro iba a aprender lo que tenía que aprender. Y si en un momento determinado me fui a la quiebra, era la única forma dura de hacerme consciente de que está chévere que uno crea y que uno sea artista, pero hay que tener conciencia también de la parte económica. Y así los grandes golpes son los que hacen que uno aprenda las lecciones que de otra forma no hubiese aprendido. Por eso es que le doy la bienvenida a ese proceso que he compartido contigo y del cual no había hablado tan ampliamente previamente, porque pienso que estoy aprendiendo unas cosas que de otra forma no las hubiese aprendido. Siempre, desde niño, adolescente, joven, ¿tuviste esa relación positiva ante los golpes o fue algo que fue transformándose? Bueno, yo me doy cuenta que de la gran maestra mía en ese aspecto es mi mamá. Mi mamá tiene 24 años y ella ha pasado por cáncer, angioplastía, cateterismo, operaciones, 11 hijos que parió, 3 adicionales que crió, y ella mantiene esa serenidad. Y entonces siempre tiene esa filosofía de vida que nadie se muere en la víspera, que todo se puede solucionar. Y entonces ahora mismo está en estos periodos que le puede pasar a algunas personas. En algunos momentos su mente tiende a confundir el momento presente o el espacio, momentos pequeños. Y cuando dice, por ejemplo, le dice a mi papá, que tiene 105 años, y él nunca ha pasado por esa situación, él le dice, mira, no nos vamos a ir a la casa. Y estamos en la casa. Y entonces mi papá no sabe reaccionar bien a eso porque como a él nunca le ha pasado. Pero si uno está, tú dices, mami, pero ¿a cuál casa? Porque estamos en nuestra casa, qué sé yo, pero de una forma dulce, suave. Y ella se da cuenta, ay, verdad es, me confundí. Y lo toma como un evento sin mucha importancia en la vida. Y yo aprendí de ella eso. Eso también tiene su carga. Y es que aprendemos también a minimizar lo que nos pasa. Y entonces ella, para que ella se queje de algo, se necesita. Y ya Jessica ha aprendido que a mí me puede haber estado doliendo el estómago o la cabeza por 2 días, y cuando se lo digo es porque debe ser crónico, porque jamás trato de quejarme. Y entonces, en la vida todo es balance, pero esa serenidad, yo siempre digo que humortivación, que es el término que yo acuño para lo que yo trabajo, es la combinación del humor de mi papá y la motivación que siempre para mí ha sido mi mamá. Wow. Y vamos a seguir hablando de tus amores. Está Jessica, están tus hijos, tu padre, tu mamá, tu familia, que siempre los muestras en las redes sociales
es como esa vivencia íntima que te conté hace un tiempo, que tu papá cumplió los 105, ¿verdad? Ajá. Y tú compartiste en las redes esa celebración o parte de la celebración. Y me parece como que tan cercano que uno se siente como que está allí. Bueno, pues mira, mi papá ha logrado como que capturar la imaginación de lo que la gente tiene idealizada siempre como su familia, su papá. Entonces, yo creo que yo he captado que hay una gran necesidad en la gente del concepto familia, del concepto amor, del concepto de protección a ese entorno familiar. Y yo creo que mi papá y mi mamá y mi familia han representado eso, lo que es el campo, todavía en su verdadera esencia. Cierto. Y yo, consciente de eso, pues lo transmito a través de las vivencias reales que pasan en mi familia. Y es impresionante, o sea, los otros días cuando yo estaba haciendo ese video de la celebración que hubo en casa de mis papás para los 105 años de él, en un momento determinado habían sobre 800 personas en vivo Sí, exacto. mirando el video, de los cuales después averiguo que el 13% de esa gente era desde la Florida y el 12.9% desde San Juan. O sea que en este momento una cantidad de puertorriqueños fuera de Puerto Rico que están tan conectados al país, sabrá Dios con mayor nostalgia que nosotros, pues estaban ahí pendientes. Pero gente de Estados Unidos, de distintos pueblos, inclusive hasta de España había gente mirando. Y yo creo que he querido conscientemente transmitirle a la gente que todavía eso es posible. Pero más que nada, la gran responsabilidad que tenemos los hijos de velar por nuestros padres. ¿Eso es así? Ellos nos dieron mucho, mucho, mucho. Yo sé que estamos viviendo una época de individualismo donde soy yo y mis redes sociales, y yo y mi teléfono, y yo y mi vida. O las prisas. Exactamente. Y entonces yo creo que es necesario el crear esa conciencia de que somos responsables de nuestros padres cuando ya ellos no pueden asumir su vida por sí mismos. Y yo no descarto el que parte del trigger de lo que a mí me pasó tenía que ver con el que en un momento determinado decidí asumir una responsabilidad primaria con respecto a todo lo de mis papás, porque si lo dejaba como estaba ocurriendo, donde cada uno podía hacer lo que podía hacer, ya las necesidades de ellos necesitaban otra cosa. Así que me convertí en tutor legal de mis padres y en cierta forma el playmaker de todo lo que está sucediendo. Así que eso, unido a las otras cosas, parece que levantaron los niveles de estrés que yo hasta este momento en mi vida había mantenido bajo control. Entiendo. Y puede haber sido uno de los triggers para lo que me sucedió. Pero no importa, o sea, la responsabilidad con los padres es primero, no importa lo que nos cueste. ¿Cuánto tiempo llevan ellos casados? El 9 de diciembre de este año van a cumplir 75 años. 75. Años de casado. Yo no sé si en Puerto Rico queda una pareja todavía que lleve 75 años de casado. Si alguien lo sabe, Deberíamos no debe averiguar. saber. Pero yo sé que hay que celebrarlo en grande porque 75 años de casado y ellos están conscientes de eso, orgullosos de eso. Ayer fui a buscar a mi mamá para llevarla a una cita con la dermatóloga. Y papi casi siempre quiere ir cuando hay esta cita. Pero yo le dije, mira papi, como es silla de ruedas, es un poquito complicado, vamos 2 personas nada más, quédate con la persona que estaba a cargo del cuido en ese momento. A regañadientes se quedó. Pero él se despidió de mami con besos y todo, como si fuera que ella se va de viaje a Europa por 2 meses. Y entonces, a la hora y media que regresamos, el recibimiento, bueno, cuando él vio que llegamos, yo lo veía él haciendo así. Y a mí me conmueve eso porque, wow, qué conexión. Que eso es lo que lleva a que cuando estas personas que están tan conectadas, uno de ellos trasciende, Sí. el otro trasciende inmediatamente. Exacto. porque no se visualizan el uno sin el otro. Pero eso es hermoso, eso es hermoso. Un gesto que vi en el video que compartiste fue eso mismo, que
tu papá le dio un beso a tu mamá y se quedó ahí. Entonces, mira, ya, corta. Y Jessica hacía como que, mira, ya, en broma, pero Y ella los estaba... otros días una foto que en Instagram alcanzó, en mi caso, que no tengo tantos seguidores como puede tener Bad Bunny o Residente, una foto de mi papá dándole comida a mi mamá, dándole la comida a mami. Se disparó a unos niveles de miles y miles de likes, porque precisamente son retratos de amor que escasean. Estamos viviendo un mundo donde eso no es lo común. Y cuéntame de Jessica. Jessica te acompaña y te apoya en todos los proyectos que está contigo. Jessica es un ser que Dios me regaló en un momento determinado. Lo digo así en una canción que le compuse a ella y que la voy a hacer en el proyecto que yo considero en este momento más importante de mi vida. Luego de este libro de Solo Cuento con el Cuento que te cuento. Que ya hablaremos ahorita de eso. Y de la vitrina rota. Disponibles en Casa Norberto. Voy a hacer un concierto de mi trayectoria musical. Cierto. Y ese concierto, pues, lo he querido hacer en una vía dual. Por un lado, me quiero dar el gustazo de hacer ese recorrido. Qué chévere, me encanta estar en Casa Norberto porque toda la gente que pasa por ahí... Sí, porque todo el mundo está saludándote y la vitrina. Y esta vitrina no está rota. Pues voy a hacer ese concierto, pero también lo quiero convertir en una forma de yo honrar a aquella gente que ha sido parte de mi vida. Que te han acompañado. Desde Roxana, con la cual yo cantaba Silverio y Roxana, pues vamos a hacer una canción juntos, a ver si nos acordamos. La gente de Haciendo Punto en Otro Son del primer grupo. Claro. Alex Croato representando a su papá. Sunshine y Jacobo de los Gama. Luego Josie e Irving del grupo original. Y Nana, Nena e Iván del segundo Haciendo Punto en Otro Son. Y otras personas que han sido fundamentales en mi carrera. Lo que quiero es tenerlos ahí en escena conmigo haciendo algo musical. Y le voy a dar prioridad por primera vez en un concierto mío a mis composiciones. O sea, de las 23 cosas que se van a hacer ahí en ese show, yo creo que 18 son composiciones mías, que mucha gente no ha escuchado. O que a lo mejor no saben que son mías. Por ejemplo, yo cuando estoy en un show y digo que mi primera composición fue en 1969, cuando yo vine de Mayagüez un día como estudiante, llego a casa y mi mamá me dice que está encinta otra vez de mi hermano número 14, de mi hermano número 13, hoy somos 14. Y yo compuse una canción que todavía no hay sitio donde yo la haya cantado que la gente sepa que es mía. O sea, la gente no sabe que es mía, pero que la gente la sabe. Que es el de la familia es una institución donde el individuo toma... Se canta en todas las iglesias, había ahí para ver. Y esa fue mi primera composición. Y entonces muchísima gente no sabe que esa canción fue lo primero que yo compuse en 1968. Ya mi próxima composición viene mucho después, como 7 años después, que es Enseñando a mi caballo. Claro. Y de ahí, pues, por Haciendo Punto empiezo a componer muchas cosas. En un momento determinado el compositor tiene que esconderse un poco, y el que sale es el satírico, hacer sátira para los Gamas, y hay mucho tiempo en que yo no compongo porque lo que estoy enfocado en hacer canciones de sátira para los Gamas. Pero entre un momento y otro se cuelan canciones. Y voy a compartir con la gente una composición que hice cuando cumplí los 70 años, que se llama El viejo y el joven, y es esa dicotomía que uno puede sentir cuando tú tienes la energía de un joven, pero un día te miras al espejo y dices, ¿y ese señor mayor que está ahí? ¿Quién es? Entonces hago una canción a eso, lo que es uno sentirse joven, en espíritu, en energía, en creatividad, pero que hay un señor
que también comparte ese espacio contigo, que a lo mejor no tiene la misma energía, y cuando tú te levantas por la mañana que vas que quieres hacer algo, pues hay una espalda que te duele y hay un equilibrio que no necesariamente se mantiene, y yo creo que hacer la paz con eso tampoco es fácil, Y esto se va a dar en el Centro de Bellas Artes, en Santurce. la sala de drama. Escogí la sala de drama porque es la sala íntima para esta actividad íntima. Va a ser el 20 de septiembre. Y quedan boletos todavía porque yo vi que esto se estaba moviendo. Se está moviendo muy rápidamente. El productor me dijo, ¿tú estás claro que esto a lo mejor vamos a tener que hacer una segunda función? Eso te iba a preguntar. Y yo le dije, pero, güey, o sea, ¿cómo tú vas a lograr que Jacobo, Sunshine, Irving, Josie, Nena, Nana, Iván, Roxana, Ramón Vázquez, Dani Díaz, Mikey Rivera, 12 o 13 artistas que tienen mucho trabajo, puedan estar presentes por 2 noches? Bueno, pues déjame hablar con ellos, y estamos en esas conversaciones. Pero sí, lo cierto es que yo todavía no he dado el media tour que se da para anunciar el show. Todavía no he empezado, y creo que está más de media sala llena. Exacto. Y falta más de un mes todavía para el show, así que todo podría indicar que me podría dar el gustazo de dos conciertos, pero si no pueden estar todos, pues los sustituyo con otros. O sea, hasta el performance que tú haces allí. Mira, bueno, si tú me invitas, yo no tengo, eso sería un honor. Mira, Silverio. Pero son muchos los amigos, son muchos. ¿Y tus hijos van a estar presentes en ese evento? Bueno, sí, los que están aquí en Puerto Rico, sí, Yari y Carlos, que están en Puerto Rico. Yo como toda familia puertorriqueña, tengo la mayor parte de mis hijos fuera. Fuera, sí. Tengo una en Los Ángeles, que ya ella perdió el nombre de Marien a la mamá de Marcel. Cierto es. Que es el actor de Breakthrough y de One Day at a Time. Andrea está en Minnesota, que me ha dado un nieto espectacular que se llama Lucas. Cecilia vive en Londres, sí. Y trabaja para Apple Store allá. Y entonces tengo en Puerto Rico a Carlos y a Yari. Y obviamente, de alguna forma, los que están por allá afuera van a participar. De alguna forma. Bueno, ahora vamos a hablar de la escritura. Yo siempre he pensado, en mi caso, que la escritura es como una resistencia contra el olvido, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo escribo para que no me olviden, pero no es una cuestión de ego, es como que, no sé, ese temor de que tú quedes, no sé, como que se acaba el mundo y tú no sabes quién. Sí, yo creo que hay que reconocer que cuando uno escribe, uno parte de la premisa que lo que estás escribiendo es importante. A lo mejor es importante para ti nada más. Pero cuando uno escribe, uno quiere dejar constancia de algo. Y entonces existen tantas vías, ¿verdad?, para uno dejar esa constancia. Puede ser una novela, puede ser un pedazo de historia, puede ser algo de tu vida. Yo tuve el conflicto cuando empecé a escribir Solo Cuento con el Cuento que te cuento, de ¿a alguien le importa mi vida como para contarla? Por suerte yo escogí, y les recomiendo a cualquiera que quiera escribir que siempre busque como tenista una pared donde tú puedas rebotar. Cuando yo jugaba tenis, lo más frustrante era tú pasar media hora frente a una pared que vienen preparadas en las canchas de tenis para tú, porque te rebota lo que tú le mandas. Y hay veces que lo que tú le envías está mal y te va a rebotar mal. Y entonces mantener ese equilibrio en que el rebote sea, mantener ese balance con el rebote. Pues si tú vas a escribir, búscate a alguien que te rebote como una pared al tenista, para que te diga la verdad, para que te haga las preguntas adecuadas. Y yo he tenido en mis últimos 3 libros, que para mí han sido los últimos 4 realmente, han sido como ya una madurez en mi escritura. El Paso a Paso por el Camino de Santiago. Tuve a Giselle Borrero, que ha venido aquí a presentar en tantas ocasiones. Un ser de luz. Sí, ella con divinas letras es extraordinaria. Luego viene La Vitrina Rota, que lo hice con
porque esto era un intento mío de... El libro ha tenido una acogida que yo no esperaba. O sea, yo esperaba que se iba a leer como todos mis libros, pero aquí José puede decir que la vitrina siempre se ha mantenido vendiendo. ¿Por qué? Porque yo no la hice desde el sabiondo que sabe de historia de Puerto Rico y la quiero compartir contigo. Todo lo contrario. Yo hay un montón de cosas que no me puedo explicar de Puerto Rico, por eso pongo, ¿qué carajo pasó aquí? Y entonces yo hago el libro desde yo no sé y quiero averiguar. Y voy a compartir con ustedes lo que voy averiguando. Y a mí me parece que ese acercamiento a la gente le dijo, pues mira, me siento como tú. Y entonces la gente, una persona me dijo, yo anoté más de 100 cosas que yo no sabía de Puerto Rico que las aprendí en el libro. Más de 100 y me enseñó la lista. Y te estoy hablando de una persona que es universitario, claro, y que está bien metido en las cosas de Puerto Rico. Pues me dijo eso. Yo hice el libro desde esa perspectiva. Pues ¿a quién me busqué para rebotar? A mi profesor preferido de historia, una persona que yo creo que es uno de los intelectuales más grandes que tiene nuestro país, está escondidito por allá por Mayagüez, profesor Mario Cancel Sepúlveda. Ay, Mario, pero ese pues, es otro ser maravilloso. Pues ese fue mi rebote en este libro. En la novela de Un espejo en la selva, mi rebote y guía fue la profesora Ana Luisa Sierra, que fue profesora de nosotros en la maestría y que también es una persona que no te va a dejar pasar una. Y finalmente, en Solo Cuento con el Cuento que te cuento, tuve a Ana Teresa Toro, que a mí me parece fabuloso. Que Ana Teresa es una mente privilegiada. Cierto. Es un ser que tiene una madurez y una poesía y un conocimiento de lo que es escribir maravilloso. Así que en todos esos libros yo los he podido hacer porque tengo a alguien que me dice la verdad con respecto a lo que estoy escribiendo, si realmente tiene esa importancia que uno le da a lo que uno escribe. Y cuando yo me preguntaba, ¿vale la pena yo escribir sobre mi vida? Me dice Ana Teresa, es que no se trata de tu vida, se trata de la historia contada por un protagonista a través de lo que le pasó en ese contexto histórico. Si pierdes el foco del contexto histórico, pierde la importancia. Y bajo esa guía es que sale el libro Solo Cuento con el Cuento que te cuento, que para mí es, si yo no tuviese que escribir más nada y se acabó y no escribo más, con esto hubiese sido o es un cierre espectacular. Silverio, algo que vengo reflexionando hace un tiempo es esta afirmación que algunos autores, ¿verdad?, proclaman, y es que yo no escribo para los lectores. Y es algo que siempre he estado reflexionando porque son varios los que lo dicen. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Yo no me identifico con eso. Porque yo también conozco pintores que dicen, yo no pinto para la gente, yo pinto para mí. Yo podría llegar hasta el colmo de juzgar eso como egoísta, pero por otro lado, no, porque si tú escribes para ti, pues no lo publiques. Exacto. Si lo publicas no es que estás escribiendo entonces para ti nada más. Si lo publicas es porque tú quieres que alguien te lea. Pues yo no, yo tengo claro ese perfil a la gente que yo le escribo. Y me parece que por eso mis libros consistentemente tienen un éxito moderado, porque tengo claro que yo le escribo a personas, número uno, que puedan estar interesados en el tema que estoy tratando, personas que tienen un cierto nivel de conciencia, personas que tienen unas preocupaciones sobre el país, etcétera. Y son mucho más de lo que la gente piensa. Pero también escribo con estos límites. Yo quiero que si alguien que nunca ha leído un libro le cae este libro en las manos, no le resulte amenazante, lo pueda leer.
Pero también escribo para que este intelectual que está en otro nivel y lo lea no se sienta ofendido por la simplonería o por lo malo escrito que esté. En ese range yo trato de mantenerme, que lo pueda entender el que nunca ha leído y el que hace de la lectura y de la escritura su carrera. Y yo creo que cuando uno se mantiene en ese nivel es entendible y gracias a Dios pues la gente me ha respaldado en eso. ¿Desde qué espacio tú trabajas el humor y la sátira? Te lo pregunto porque es algo que yo me quedo maravillada, las personas que tienen esa habilidad, porque también otra cosa que reflexiono es sobre el humor. El humor, pues, hay mucho tipo de humor. Entonces, este humor como que, no sé, como yo le llamo inteligente, que tiene una base, un trasfondo, pues no es sencillo. No, yo creo que es un humor, y yo le tengo que dar las gracias a Jacobo Morales y a Eddie López, los fundadores de los Rayos Gamma, el que yo crecí en ese ambiente de humor. Y después tuve el privilegio de que Axel Anderson, el gran actor puertorriqueño, argentino, alemán, junto con Tony Croato, me hicieran llegar el trabajo de un grupo argentino que se llama Les Luthiers, que cultivan un humor total y absolutamente intelectual. Sí. Y yo aprendí que el humor lo debo hacer respetando a la gente. O sea, yo no... Y te lo pongo así porque es que hay veces que me da dolor que yo veo personas que tienen un cierto nivel de intelectual y de conocimiento y cuando van a hacer humor lo bajan para supuestamente complacer a la masa. Exacto. Y a mí me parece que eso le falta respeto a la masa. Porque los Rayos Gamma llevamos 47 años haciendo humor político inteligente y la gente sigue respaldándonos. Claro. Yo creo que el humor tiene que partir de un respeto al público, un respeto a su capacidad de entender. Y para mí es bien importante que mientras yo hago sonreír a la gente, si se ríen, chévere, pero la sonrisa es una complicidad contigo, que es lo que tú estás diciendo. Pero si después de esa sonrisa hay una reflexión, ¡pa! Le tiraste y se rieron. El mejor ejemplo es en Los Gamma, cuando nosotros hacíamos la parodia de Despacito. Y entonces Chubito hacía de Fonsi, Danilo Buchama hacía de Daddy Yankee, y entonces era todo un poco de lo que está pasando aquí, era como una crítica social así bien dura. Y la gente se reía por las imitaciones, pero también por el contenido. Pero al final, la última frase, despacito, se nos va vaciando nuestro Puerto Rico. Despacito. Cuando esa frase, se nos vacía nuestro Puerto Rico, despacito, la gente, tú la ves que hace... Sí. Y hay un aplauso a ese punchline. Y yo creo que el humorista que se respete a sí mismo tiene que buscar eso. Tiene que buscar el cómo tú traduces en humor lo difícil. Los otros días, cuando está el quítate tú para ponerme yo y este revolú de lo de Wanda y Pierluisi y Ricky, mientras iba en el carro se me ocurrieron como unas coplas. Y llegué a casa sudado así, mal, puse el teléfono ahí, las hice y las canté, olvídate, y las puse. Lleva 600,000 views. ¿Por qué? Porque es humor, pero por otro lado es reflexión. Y yo, por lo menos yo, no estoy dispuesto a rendir eso. Ni por rating, ni por dinero, y me han ofrecido participar en programas y me han ofrecido mucho dinero, pero son programas que tienen un contexto que no me gusta y no. El humor, yo lo aprendí con mis maestros y no le voy a fallar a mis maestros, tiene que hacer reflexionar a la gente. Y alguien que tú quieres mucho y admiras mucho, Luis Raúl, en su
que él como artista es que nos hacía reír tanto y tenía esa chispa Voy a especial. homenajearlo en el 20, en el concierto del 20, ya que él no va a poder estar por razones que todos podemos entender. Ay, Dios mío, Silverio. Él haría eso mismo, porque Yo su sé. humor así no va a poder estar en esta ocasión. Yo lo quiero homenajear porque tuve el privilegio de servir como que de maestro a él, como Jacobo me sirvió a mí. Y entonces Luis Raúl pues tenía un compromiso desde su forma de ser, porque son generaciones Sí, distintas. exacto. Y entonces él se expresaba como él habla por ahí, pero hacía reflexionar a la gente de cómo somos. Y yo creo que el humor tiene que tener ese compromiso. La sátira me parece algo dificilísimo de lograr. Digo, si yo lo veo desde mi inexperiencia, cuéntame un poco desde qué espacio vital tú trabajas la sátira. La sátira... ¿Te sale natural? ¿Es algo...? Sí, yo creo que sí por los muchos años de experiencia. Pero la sátira, y esto es lo que mucha gente no entiende, tiene que tener un análisis político serio detrás. Si tú no conoces la política bien y las manipulaciones políticas que se dan detrás, no haces buena sátira. Haces un vacilón. Y eso es distinto. Tú puedes vacilar sobre los personajes políticos, pero satirizarlo implica un análisis que se cuela a través de eso que tú estás haciendo. Un entendimiento de la política que se cuela a través de eso que tú estás haciendo. Mira, por ejemplo, acabo de descubrir en el internet, en YouTube o en Facebook, unos videos parecidos a los gamma videos que nosotros hacíamos. Que nosotros doblábamos las voces. Y había veces que tú convertías una conversación entre dos políticos en una cosa totalmente banal, ¿verdad? Ahora cuando uno descubre el chat del gobernador, tú te das cuenta que jamás uno llegaba a los niveles de la chabacanería, vulgaridad y superficialidad que los políticos en su intimidad tenían. Pues mira, he estado viendo que eso que nosotros hacíamos con los rayos gamma, lo está haciendo ahora Juanpi. ¿Y de qué forma? Él no lo sabe, pero le estoy dando una promo tremendo. Busquen a Juanpi PR. Está haciendo unos videos que tú no lo puedes creer. La fidelidad en términos del lip sync, pero el contenido que hay detrás del vacilón. Eso es lo más que me inspira. El contenido y el análisis que hay detrás del vacilón, el conocimiento de la política que hay detrás de ese vacilón, eso hace la diferencia. Y hay un grupo, los Rivera Destino, que ustedes los tuvieron invitados también, si no me equivoco, en un concierto de los Rayos Gamma. De los Gamma, los tuvimos invitados en 3 de las Que funciones. eso a mí me de los pareció Gamma. genial. Claro, porque yo los conozco a ellos y yo me di cuenta de eso mismo. Estos muchachos están en serio. Fíjate si ellos están en serio, que ellos se toman el riesgo de que canciones conocidas del trap o del rap la convierten en bolero. Y entonces Fabuloso. se gufean la cursilería del bolero, pero se gufean también el cómo queda al descubierto la superficialidad de una letra de un rap o de un trap, cuando tú la metes en el contexto en que uno estaba escuchando esas canciones de boleros de antes. Genial. Pues eso es sátira. Lo otro es vacilón. Hay una cita de un cantautor español, Luis Pastor. Cita no es el título de un poema que él dice ¿qué fue de los cantautores? Y él escribe este poema porque los periodistas le pasaban preguntando constantemente y los cantautores, ¿dónde están? ¿Y qué pasa? Y entonces él escribe este poema. ¿Dónde están los cantautores? ¿Qué fue de los cantautores, Silverio? Pues mira, han pasado generaciones. Yo tuve el privilegio de ser de esos cantautores de los 70. Lo cuento bastante en la vitrina rota y los cuento con más detalle en Solo Cuento con el Cuento que te cuento. Yo fui de esa generación que utilizó el canto como herramienta y como arma de lucha. Eran los años 70, era otra cosa. Esa década del 70 es intensa.
de todo este libro, lo más duro que se me hizo escribir fue esos 10 años de los 70. Porque ahí la intensidad de todo lo que sucedía ahí fue realmente impresionante. Luego hubo como una especie de vacío. Y yo recuerdo que el único que yo reconocía como cantautor que se quedó manteniendo la batalla, el 20 también en el concierto. Pero después han surgido una serie de cantautores que han seguido haciendo su trabajo. Y inclusive por ahí está el nieto de Tony Croato, Ale Croato. Está la banda acústica Rodante. Pero tenemos que empezar a reconocer que dentro de la música urbana hay una especie de sustitución de lo que ejercía ese canto de los 70 en términos sociales. O sea, ya tú te puedes encontrar desde Calle 13, de Residente, hasta otras personas que están haciendo. Hay una muchacha que se llama, creo que Amilí, la pueden buscar por ahí. De aquí, de Puerto Rico. De Puerto Rico, que le hizo unas cuantas a Ricky. La voy a buscar. Y entonces yo digo, ahí están los cantautores de este momento desde lo urbano. Y creo que los que vivimos la época romántica del canto social de Joan Manuel Serrat, de Joaquín Sabina, y pues chévere, eso fue lo que nos tocó. Y qué bueno que nos tocó eso tan hermoso. Pero lo que les tocó a esta generación es el choque con lo que es la ciudad, lo que es el neoliberalismo, lo que es todo esto que está sucediendo, y produce eso. O sea, cada generación y cada situación cultural produce su propia cultura. Y esto que escuchamos desde la música urbana, ese es el nuevo canto. Sí, y también hay cantautores que para mí son maravillosos. Está Lisbeth Román, está Fernando Madera, está Joe Luis, o sea... Eso, ahí están. Y está Fana, la hija de Giselle Borrero. Los otros días tuve la gran oportunidad de cantar donde estaba Lisbeth, donde estaba vi la foto, sí. Daniela, la pianista, que es tan chula, donde estaba Fana, donde estaba Fernando Madera. La verdad que hay una generación por ahí, y qué chévere que todavía hay un espacio común entre nosotros ahí que lo podemos compartir y que es maravilloso. Silverio, el Camino de Santiago. ¿Tú fuiste la primera vez, pensaste que iba a ser tan impactante para ti como para seguir regresando y llevar a más gente? No, yo mi foco inicial de hacer el Camino de Santiago era como que este sacrificio para honrar la memoria de Tony. Eso fue. A Jessica es la que se le ocurre decir, ¿y si te grabamos la experiencia? ¿Y si grabamos la experiencia? Y tuvimos una discusión ahí porque yo decía, yo quiero hacer mi camino para mí. Entonces, a lo que concluimos fue, haz tu camino, nosotros lo grabamos sin interferir en tu experiencia. Y entonces, poco a poco, en la medida en que el camino se iba desarrollando, ya ellos se fueron integrando al proceso, porque no había forma de grabar lo que yo iba a estar viviendo si no estaban haciendo el camino conmigo. Y entonces, bendito, los pobres tenían que hacer el camino, el camarógrafo con el bulto de la cámara y el sonido y todo. Y finalmente resultó ser una experiencia no solamente impactante para mí, sino para un montón de gente. Y ya lo he hecho 4 veces. Y ya se han convertido, que tú mismo lo dices, en tu familia. Exactamente. Y entonces esos peregrinos que han ido conmigo a hacer el Camino de Santiago se han convertido en una familia grande de peregrinos. Tengo como propósito hacer un último grupo, porque toma mucha energía y mucho trabajo. Sí. En septiembre del año que viene voy a hacer mi último Camino de Santiago en grupo. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque sé que hay gente que si no va en grupo no lo va a hacer. Y la experiencia ha sido de que hay diversas formas de hacer el camino. Es más, hay gente que lo hace hasta en carro. Y va... ¿Cierto? ¿De verdad? Bueno, sí, ¿No hay gente que dice, voy a seguir esa ruta. Y lo hacen en carro porque no lo pueden hacer de otra forma. Pero ven a los peregrinos cruzar,
y se paran en sitios donde hay peregrinos que vienen desde Portugal o vienen desde Francia y viven un poco esa experiencia. Esa es la experiencia que ellos pueden vivir. Hay gente que lo hace en bicicleta, había gente que lo hacía a caballo y hay gente que lo hace en amistades, disfrutándoselo, y se da su vino Godelo en un sitio, un albariño en otro. Y hay gente que lo hace en silencio y quieren vivírselo desde un poco, desde el sufrimiento, ¿verdad? Pero yo no critico ninguna forma de hacer el camino, hazlo, vívelo, porque ha pasado tanta gente por ahí, hay tanta energía en esos caminos, que es inevitable el que tú te sometes a la experiencia y algo va a pasar en ti. Y lo que va a pasar en ti no es la magia del camino, es tú reflejado en el camino. Claro. Esa experiencia con la naturaleza, ¿qué te provocó? Pues mira, inicialmente el uno estar... Están saludando a Silverio desde acá, desde la vitrina. El uno inicialmente, yo creo que es el momento en que tú estás presente en el camino. Ahí empieza a pasar la cosa. Porque al principio que yo empecé a caminar la primera vez, yo sentía que estaba preocupado, porque en la primera media hora ya yo estaba cansado. Y decía, diablo, me faltan 7 días y la primera media hora estoy cansado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Me doy cuenta que el cansancio era la preocupación. Es el estar pensando en lo que me falta. Es el estar mi mente en otro lado, que no era estar ahí. Tan pronto pasa el primer pueblito, que se llama Tui, y entramos en un bosque, y el camino se mete en un bosque que después va pasando por riachuelos y por ríos, y tú empiezas a sentir el sonido de las tenis en la gravilla del camino, y no hay otro sonido que no sea ese, y de pronto empiezas a descubrir que hay otro sonido, que es el de las copas de los árboles meneándose con el viento. Y de pronto ya empiezas a escuchar pajaritos también. Y ya de pronto te das cuenta de que hay un sonido de agua, de algún riachuelo cercano. Y ya estás metido en el camino. Se te van agudizando los sentidos. Y de pronto oyes voces de peregrinos que vienen por ahí a otra velocidad y te pasan por el lado. Y te paras en un momento histórico y hay una cruz ahí que data del año 600 y pico, y tú buscas la información de qué significa ese sitio en particular, y por ahí pasó una persona que fue fundamental en la historia de esa región, etc. Y cuando te metes en el camino, ya lo ves desde otra perspectiva. Y cada persona que te encuentra, cada país representado en las personas que te vas encontrando es otra cosa. Y para mí fue una transformación tremenda ese contacto con la naturaleza. Ese sentir de que uno es uno con el espacio que lo estás viviendo. Y yo le digo a la gente que si puedes vivir esa experiencia, no la dejes pasar en tu vida. No la dejes pasar, porque es transformadora. Yo sé que hemos estado hablando sobre estar en el presente, pero bueno, uno siempre tiene como que, mira, yo tengo este sueño que aún como que no lo he cumplido, me gustaría, ¿hay algo que tú piensas que te gustaría hacer que todavía no has hecho? Porque mira, tú has hecho muchas cosas. Me encantaría hacer el camino con mi nieto, con Marcel. Con Marcel. Con Marcel y con algunos de mis hijos. Eso me encantaría hacerlo. A mí me gustaría en algún momento tener la experiencia de poder visitar con mis libros y tertuliar en otros países. Ya lo he tenido la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos, lo he tenido la oportunidad de hacerlo en República Dominicana, pero me gustaría esa experiencia de compartir mis experiencias desde la plataforma de Puerto Rico, de ser puertorriqueño, con otras personas. Pero yo te diría que en este momento mi pasión mayor es encontrar espacios para escribir. Es poderme sentar para escribir. Estamos pensando, José de Casano Alberto, hacer un libro sobre esta experiencia
que hemos vivido en el verano caliente del 2019. Estamos pensando Ana Teresa Toro, Pedro Reina y yo, que tenemos el podcast Marullo, de Marullo, sí, que tenemos el podcast Marullo. Estamos acariciando la idea de tener un libro para compartir con la gente esta experiencia del verano. Y queremos tenerlo ya. Y precisamente hoy mi tarea era establecer el endamiaje teórico, la estructura de cuál podría ser la forma en que lo hagamos los tres y que pueda hacer una aportación a la reflexión que es necesaria antes de que se termine el año de lo que hemos vivido. Ya sabes, José. Así que estamos en esa y yo creo que mi meta principal es eso, tener esos espacios para escribir. Ya no me interesan programas de televisión. ¿Y la radio? La radio, yo creo que desde la perspectiva del podcast se llena ese espacio. Cierto, sí. Y como esto está llenando a la televisión no le interesa una conversación de 2 horas sobre la vida, pero hay mucha gente que sí le interesa. Y entonces yo creo que esto es la web nos permite eso, como el podcast permite otro tipo de conversación en la radio. Y no es que lo otro se haya obsoleto, pero hay opciones. Hay opciones, que eso es lo más importante. Como alguien pensó en un momento determinado que el libro electrónico iba a sustituir esto. Jamás. O sea, el tú coger un libro y sentirlo, lo estás tocando, lo estás acariciando. Totalmente, hay olor, hay tacto. Sí. No, esa es una experiencia inolvidable. Me cayó una pajita en un ojo. Sí, esto es lo que está pasando. Creo que es otra cosa. Ese es el momento presente. Fíjate que en un momento determinado se pensó que la televisión iba a sustituir al cine. Al contrario, el cine sigue floreciendo. La radio se pensó que iba a desaparecer con la televisión. Todo lo contrario. No todo puede convivir porque tiene unos propósitos muy particulares. Y me gustaría una reflexión, porque sé que es un tema súper abarcador, sobre la llamada revolución del verano. Cuéntanos, que yo sé que tienes mucho que contar ahí, pero algo que nos pudieras brindar. Yo voy a decir algo que a mucha gente le podría sorprender, pero Puerto Rico necesitaba ese caos. Necesitábamos ese caos. Nosotros hemos vivido una circunstancia atípicas desde el 1898 que hemos sido colonia. El Estado colonial no es una cosa natural, pero hemos vivido con eso, que se trató de cierta forma maquillar en el 52 con el Estado Libre Asociado, y después hemos seguido recibiendo golpes y nos hemos mantenido un poco como si nada. Y desde el 2005 en adelante caímos en un hoyo económico del cual no hemos salido, y la gente como que siguió, y seguimos en el bipartidismo. Hasta este verano, que este verano es resultado de algo que la naturaleza como que nos amaquilló. Miren, dense cuenta de algo que no acaban de darse cuenta. Y vino María en el 2017. Vino María en el 2017. Saludos. María en el 2017 y jamaqueó el palo. Y de pronto nos dimos cuenta que teníamos una isla bien vulnerable, una infraestructura que no servía, unos gobernantes que no eran capaces de resolver. Y de pronto la gente se dio cuenta en María de que, wow, aquí tenemos que sobrevivir nosotros, porque si nosotros mismos no sobrevivimos, nadie nos va a venir a hacernos sobrevivir. Eso fue una experiencia traumática que todavía se está viviendo. Todavía mis papás tienen momentos que están vinculados con la experiencia del huracán. Y cuando todavía Puerto Rico no había terminado su duelo, cuando todavía no habíamos terminado el duelo de María, descubrimos que nuestros gobernantes viven totalmente enajenados de ese dolor, enajenados de la sensibilidad que requiere uno poderle servir al pueblo, y la gente se tiró a la calle indignada. Yo creo que es el duelo
de nuestros muertos, la ofensa a ese duelo, lo que hace que la gente se indigne y se tire a la calle. Y entonces los artistas que están en sintonía con el pueblo responden y convocan también. Y se da esa masa crítica de gente que se tira a la calle. Y por primera vez en nuestras vidas, de Historia Pueblo, tumbamos un gobernante. Lo hicimos irse, él no se quería ir. Y vino a ser el hijo del gobernante, posiblemente más arrogante que haya tenido Puerto Rico en su historia, que a lo mejor dentro de la mente del hijo estaba, wow, voy a poder reivindicar el nombre de mi padre. Y finalmente logró superar a su padre. No de la forma que él quería, pero lo logró superar. Y salió. Y entonces, tan pronto él sale, se descubre el oportunismo de Pedro Pierluisi y se descubre la intentona de darle un golpe de Estado, Tomás Rivera Chatz y los alcaldes y todos los que se prestaron para eso. No nos vengan a decir ahora de que no, es que creía. No, trataron de darle un golpe de Estado y no pudieron. Porque entonces, lo que ellos no aprendieron, aparentemente, Wanda Vázquez lo aprendió. Cuidado, que hay un pueblo ahí que ya no se come el cuento. Yo voy, ustedes están defendiendo la Constitución, pues por la Constitución yo me quedo como gobernadora. Y ahora ya los ojos van a estar puestos en ella. Y yo creo que lo que aprendimos no se desaprende. La gente es sabia. La gente sabía que necesitábamos un respiro dentro de esta revolución que se dio. Ahora cuidado, Wanda, porque la gente está velando. Aquella canción que decía, como para parodia, cuando yo digo, cuidado, Wanda, que la gente te está velando, mi mente de escritor de sátira. ¿Eso fue lo del karaoke? No. De ahí salió parte de lo del karaoke, pero se me ocurrió otra canción, aquella que decía, siento una voz que te dice, agúzate, que te están velando. Pues ya eso podía ser una parodia para los gamas. Se ha despertado una conciencia. Esa conciencia no vira atrás. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Qué bueno que no sabemos. Qué bueno que se alteró la normalidad. Qué bueno que Puerto Rico está viviendo este estado donde lo que estaba establecido ya no es. Y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo podemos construir. Que el que metamos mano y empecemos a desconectarnos. Oye, y aquí el mensaje es para todo el mundo. Aquí el mensaje es para todos los políticos, los que están en el poder y los que no. Y los que hemos estado siempre desde la calle y a la izquierda y a los sindicatos y a los estudiantes. Que hay enseñanza para todos. Ese pueblo no lo movilizamos los que tradicionalmente tratamos de movilizar gente. Hubo otras cosas que las movilizó. Pues hay que ser humilde y conectar con ese pueblo que tiene la capacidad de movilizarse cuando la causa le apela a sus sentimientos. Por eso yo decía en un momento determinado, ojo con seguir en renuncia. Vi tu publicación, sí. ¿Por qué? Porque la gente no está necesariamente conectado con eso. Y cuidado de no entrar en el jueguito que le haga el juego a otros políticos. Y yo creo que la gente escuchó y contribuyó un poco a esa reflexión. Pero estamos viviendo un momento post esa revolución de verano que vamos a ver qué alcances va a tener. Regresar a lo antes no es posible. Y antes de culminar, Silverio, algo que nos quieras compartir, que no te haya preguntado, que no sé, que tú sientas decirnos hoy que estás así de azul y rosa y con esas medias fabulosas. Pues mira, que yo le diría a la gente, regreso al comienzo. El sentirte que no tienes las cosas bajo control. El sentirte que eres vulnerable. El sentirte que no estás cómodo. Eso es válido. Y eso puede ser una bendición. El yo sentir
que este Silverio que tenía todo como que en su vida más o menos en orden, y que ocurriera algo que a lo que yo no tengo explicación, esa cuestión de ataques de ansiedad o de pánico, descubro que tanta gente padece eso. Tú has sido maestra para mí en compartir conmigo también las situaciones por las cuales tú has vivido, y de esas situaciones tú has hecho grandes cosas, has hecho performance, has escrito, terminaste tu maestría de una forma espectacular. Gracias. Y yo tuve el privilegio de estar allí en ese momento. La vida es eso. La vida es eso. La vida es el constante reto a superar cosas. Así que usted no se sienta solo si está enfrentando una situación económica, emocional o de salud. Eso es parte de la vida. Lo que no podemos hacer es que eso se convierta en tu identidad. Yo soy depresivo. Tú no eres depresivo, tú pasas por momentos de depresión. Yo soy sobreviviente de cáncer. Yo no soy sobreviviente de cáncer. Yo tuve una situación de cáncer que ya quedó atrás en mi vida. Pero yo no le voy a dar al cáncer esa importancia de ser la identidad mía. Que yo padezco del corazón. Bueno, tienes un padecimiento del corazón, pero tú no eres eso. Y el mensaje es, tú no eres lo que te está pasando. Tú eres mucho más que eso. Y lo que te está pasando son solamente una vía para aprender y enriquecer ese ser que tú eres. Pues yo te agradezco 1.000.000 infinito que hayas aceptado nuestra entrevista. Tú sabes que tengo que decirlo, que te amo mucho. Y este ser para mí es digno de admiración y digno de todo el amor. Así que gracias, y gracias a Casa Norberto, a José, a todos aquí por recibirnos siempre. Así que recuerda, 90 grados, contamos historias de diseño y arte. Gracias.